¿Qué tal, amigos de su programa Filosofando? Sean ustedes cordialmente bienvenidos a una emisión más de este gran programa que con mucho cariño y con mucho gusto preparamos para todos ustedes. Y bueno, como les habíamos comentado en el programa anterior y como ya sabemos, pues hoy toca reflexionar sobre la filosofía en la mujer. Y bueno, pues el tema que vamos a tocar el día de hoy, ¿verdad? A grandes rasgos, va a ser el papel de la mujer prácticamente en Roma, ¿verdad? Que tiene una gran injerencia, una gran influencia, bueno, pues en este pensamiento, ¿verdad? De la historia de la humanidad. Y bueno, pues hoy nos vamos a enlazar hasta Cali, Colombia, ¿verdad? Con la doctora María Fernanda. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. En el programa del día de hoy nos acompaña la maestra María Fernanda González Osorio. Tenemos que dentro de sus actividades académicas es docente de tiempo completo del programa de trabajo social de la Universidad Santiago de Cali. Además es estudiante de doctorado en filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de la ciudad de Morelia, México. También es magíster en filosofía de la Universidad del Valle, integrante del grupo de investigación Humanidades y Universidad. Es autora de libros como La observación científica, una cualidad independiente y autónoma de la teoría, publicado en el 2015, con otros autores de libros como Exclusión y Otredad, Prácticas de Convivencia de la Universidad, publicado en el año 2018, Universidad y Discapacidad, publicado en el año 2019, editora del libro Diálogos entre las Humanidades, publicado en el año 2020. Además es integrante de la Cátedra Abierta Manfred Max Kniff y de la colectiva de investigación en filosofía feminista Hipatía. Así que démosle la más cordial bienvenida a la maestra María Fernanda González Osorio. Doctora, muy buenas tardes, ¿verdad? Bienvenida a su programa de Filosofando. Muy buenas tardes para ustedes y muchas gracias por esta invitación. Pues muchísimas gracias, ¿verdad?, por aceptar este espacio, esta invitación, brindarnos un poquito de su tiempo para compartir, bueno, pues esos temas de reflexión de la cultura romana que sin duda, bueno, pues ha tenido una gran injerencia en este sentido de la reflexión hacia la mujer. Como ya bien sabemos, conocemos muy poquito, ¿verdad?, de la producción filosófica de las mujeres, y un poquito más de este mundo antiguo, ¿no?, donde se desarrolla y donde tiene gran participación la mujer dentro de estos mundos, ¿verdad?, de estos mundos antiguos, tanto de Grecia como de Roma, y que bueno, consideramos importante rescatar todas estas reflexiones de alguna manera para dar a conocer pues estos grandes planteamientos que las mujeres han dado a lo largo de la historia del pensamiento. Así es. Y la idea es que hablemos un poquito sobre todo de la antigua Roma y un poquito del momento en que empieza el cristianismo, porque el papel de la mujer en el cristianismo es, digamos, mucho más amplio, ¿no? Así es, y bueno, pues son temas de reflexión que también tienen que ver un poquito con el contexto, ¿verdad? En esta época, bueno, que está
en el mundo romano con la religión judio-cristiana, que de alguna manera pues va mermando un poquito lo que viene siendo la figura de la mujer, ¿no? En uno de los programas que estamos dedicando precisamente a esto, veíamos cómo en la cultura griega, pues de alguna manera la mujer tenía un poco más de libertad en cuestión de reflexión, y bueno, pues en la cultura romana, ese avance que a lo mejor se veía en la cultura griega de tener una libre producción de reflexión, con la religión judio-cristiana, bueno, pues creo que el papel de la mujer pues se va disminuyendo, ¿no? Poco a poco, y sobresale pues un poco más la producción, vamos, del varón en cuestiones del pensamiento filosófico. Así es. Pues digamos que en Roma hay dos elementos culturales que son muy importantes para contextualizar esta postura de las mujeres en esta época. Por un lado, toda la herencia greco-alejandrina y también, pues por supuesto, el cristianismo. Los romanos integraron muchas religiones, culturas, formas de vida, inclusive formas de vida muy ajenas, ¿no? Porque de todas formas Oriente, bueno, parte del norte de África, etcétera. Pero a la vez fueron, o sea, asimilaron, pero fueron muy homogenizantes, o sea, aniquilaron mucho el pluralismo. En su religión vamos a encontrar una tendencia politeísta principalmente y con culto a las madres, a las grandes madres. Y a nivel político, pues vamos a ver un sólido centralismo burocrático, vamos a mirar un absoluto poder político. Y digamos que en este contexto es que vamos a tener en cuenta para mirar un poco el ejercicio de lo femenino en Roma. En el cristianismo, pues que inicia aproximadamente en el segundo siglo después de Cristo, ya hay todo un contexto de persecución al paganismo, hay una relación muy estrecha entre el Estado y la religión, y hay un monoteísmo que está, digamos, articulado al ejercicio de la dictadura o del imperio, pues, romano. Ya mirando, entrándonos y precisando la mujer en el mundo romano, pues ocupó un lugar destacado indiscutiblemente en comparación con otras sociedades antiguas, por ejemplo, la griega. Matronas, prostitutas, sacerdotisas, emperatrices, fueron, digamos, figuras destacadas, pero aún fueron consideradas inferiores según las leyes de la época, y siempre su permanencia fue asumida como una menor, es decir, jurídicamente igual a la de un niño o a la de los niños. Su autoridad dependía del padre, y si contraía matrimonio, de la de su esposo, aunque esto tuvo algunas variaciones porque parece que en algunos momentos seguían dependiendo del padre aunque estuvieran casadas. Sin embargo, esta era, o este inicio de era, empezó a emanciparse con algunos logros, ¿no? Superando un rol tradicional que le había sido impuesto. Y digamos que la mujer romana encarna principios positivos, de alguna manera, como la fertilidad, la prosperidad, la creación, inclusive algún elemento, digamos, de su destino, de su autonomía en cuanto a aspectos comerciales y económicos. Pues es tradicional, digamos, que su papel administrativo y económico y educativo, perdón, al interior pues de la familia y sobre todo en el lugar privado. Las mujeres nacían libres, eran ciudadanas, ¿no? Y seguían siendo ciudadanas, pero no podían votar. Exactamente. Bueno, doctora, pues vamos a nuestra primera pausa, ¿verdad? Antes
sin hacer esta invitación aquí a toda nuestra audiencia a que comparten en sus redes sociales este programa de Filosofando que se está poniendo muy interesante en lo tocante a la figura de la mujer en la cultura romana. Así que vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Igual, el del mundo romano, el tema. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en este su programa Filosofando y vamos a tocar este temita, ¿verdad? Que tenemos preparado para ustedes, ¿verdad? En lo tocante, bueno, pues aquí en esa reflexión de la mujer en el mundo romano, que de alguna manera pues tiene una gran injerencia. Ya nos contextualizaba aquí la doctora María Fernanda de todo este ámbito político y social que de alguna manera se situaba en la mujer, donde podríamos decir aquí con todo temor a equivocarme, doctora, igual usted me puede corregir, que prácticamente la mujer no tenía o más bien tenía nula libertad en cuestión de sus propias, inclusive de sus propias participaciones, y esto por ende pues nula participación en el ámbito de producción reflexiva. Efectivamente, o sea, la mujer no podía ocupar cargos públicos, tenía pues un limitado papel público, aunque tuvo educación, pues las mujeres de élite tenían profesores particulares, ¿no? Pero algunas iban a la escuela y de alguna manera, o sea, había como este aspecto de la formación de la mujer. Hubo, por ejemplo, cosas muy curiosas, ¿no? Que se llegó un momento en que tenía más influencia legal el padre, y aunque estuviera casada, podía el padre seguir respondiendo legalmente por ella, y eso las hacía un poquito más independientes, ¿no? También pues les daba cierta independencia financiera y por supuesto que laboral, ¿no? O sea, realizaron muchos oficios en la medicina, en las actividades comerciales, ¿sí? En las actividades educativas, como, pues, por supuesto. En la vida religiosa, pues las mujeres, ya pasando como al segundo tema, en las mujeres obviamente fueron sumamente
su papel fue central en la sociedad romana. ¿Sí? Esa relación de mujer-conocimiento, de mujer y autoridad, siempre estuvo condicionada por la relación. El paganismo en la sociedad romana estaba muy arraigado socialmente y vamos a encontrar que las figuras femeninas de la época son profetisas, sacerdotisas, emperatrices sacerdotisas, que eran papeles que daban carisma, sabiduría y autoridad a las mujeres, pero para ello tenían que romper sus lazos tradicionales. Fueron, digamos, incorporadas a cultos muy importantes para la sociedad romana. Ejemplo de ello tenemos el culto de las vestales, y las mujeres que ingresaban a él debían ser vírgenes y castas durante muchos años, mientras estuvieran, digamos, en ese sacerdocio. Era un culto de fertilidad y era un culto que era el corazón simbólico del Estado romano, el culto de las vestales, porque lo que era la parte del matrimonio y la maternidad, pues representaban una fuerza muy importante al interior de esta sociedad, y ello les confería un poquito de autonomía y capacidad jurídica impensable para el común de las mujeres en el mundo romano. Que eran, pues ya como tú lo habías señalado, muy dependientes desde todo punto de vista. Sus actividades rituales, o sea, las actividades de las vestales, eran muy importantes para la sobrevivencia de Roma y como comunidad organizada, y esto les otorgaba hasta cierto punto alguna influencia política. Claro que hubo otros cultos, el culto a Ceres o Deméter en la mitología griega, que era un culto a la agricultura, o al culto de Isis, que fue un culto complejo, pero que fue un culto muy unificador de la feminidad, ¿cierto? Que proponía una imagen más igualitaria de la mujer, más liberadora. En general, los cultos, digamos, de la vida religiosa del Imperio Romano en Oriente fueron promovidos a partir sobre todo del siglo III, y implicaban una presencia importante de la mujer en todas estas rituales. Así es. Y bueno, prácticamente en ese aspecto religioso de la mujer, en algún momento dentro de la cultura romana se llegó a considerar la mujer como un ser divino, o solamente a lo que llegó dentro de esta participación del aspecto religioso fue a estos grados máximos de las profetisas, de las sacerdotisas en este ámbito religioso. Sí hubo un grupo, ¿no?, muy interesante, que fueron las llamadas emperatrices sacerdotisas, ¿sí? Porque hubo la tendencia a divinizar al emperador, sobre todo a partir de Augusto, de la figura de Augusto, y esta divinización se extendió a su madre y a su esposa, o sea, que eran divinizadas después de la muerte. Esta figura de emperatrices y sacerdotisas aportaron una alta calidad a las imágenes, a las transmisiones de las ideas en esta sociedad y a los modelos de feminidad, cierto que eran encarnados por las diosas y sus asimilaciones terrenales. Estas emperatrices sacerdotisas se proponían un ejemplo, ¿no? O implicaban un ejemplo de actitudes y conducta. Allí, por ejemplo, podemos mencionar a Faustina, esposa de Antonio Pío, a Julia Doma, esposa de Séptimo Severo. Hay varias Julias: Julia Mesa, Julia Mamea, Julia Agripina, madres, esposas de emperadores,
Y sobre todo hay un caso también muy, digamos, muy interesante por lo contradictorio, que es el de Valeria Augusta, hija de Diocleciano, y Diocleciano era o sea, era un perseguidor de los cristianos. Sin embargo, ella era una figura a la que la historia le atribuye muchos valores de compasión, de bondad, o sea, muchos valores cristianos, y destacaba en la difusión de estas ideas cristianas. O sea, su esposo era perseguidor de los paganos, pero ella destacaba en esta práctica. Ok. En general, sí. ¿Qué le parece si retomamos esta idea después de esta pequeña pausa? Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Bueno. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia. Ya estamos de regreso, amigos, a este su programa de Filosofando. Y muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros, estimada audiencia. Y bueno, doctora, para cerrar con este temita allí que nos quedamos pendiente y pasar a nuestro tercer temita de la filosofía en Roma y las mujeres filósofas. Bueno, pues estábamos en este ámbito, ¿verdad? De este grupo que nos estaba contando precisamente de las sacerdotisas que había pues en esta cultura romana. Como les decía, eran, digamos, cultos promovidos por emperatrices sacerdotisas, y tienen una característica muy interesante, y es que no eran cultos excluyentes, o sea, eran cultos que integraban la sociedad. No eran cultos solo para mujeres, sino para hombres y mujeres. Y eso, pues digamos que es interesante, ¿no? Porque si bien se podía dar algunos cultos donde solo asistían mujeres, eran en menor medida. Ahora bien, hay pocas, digamos, fuentes sobre las mujeres más desfavorecidas, las esclavas, las mujeres libertas o las prostitutas, ¿no? Se sabe que hubo algunos cultos para ellas, pero digamos que son referencias que todavía hay que profundizar, ¿sí? De la religión. Ok, muy bien, de verdad que pues algo bastante interesante. Y bueno, en lo tocante a la filosofía romana dentro de la producción
de la mujer ya en este papel de la reflexión? ¿Qué es lo que se puede rescatar en esta cultura a pesar de las limitaciones que tiene la mujer precisamente en este ámbito cultural? Bueno, yo creo que primero hay que señalar digamos que la filosofía en Roma es sobre todo deudora de la filosofía griega. Hay 4 escuelas filosóficas del pensamiento griego que se difundieron en el mundo latino: el platonismo, el aristotelismo, el epicureísmo y el estoicismo. ¿Sí? Muchos autores acusan a los romanos de no hacer filosofía, pero de todas formas hay, digamos, algunas referencias muy destacadas en términos masculinos, Cicerón, Séneca, pero en términos femeninos hay pocas o ninguna referencia. Más bien su participación en la filosofía de la época estaba limitada en la gestión política, de la política cultural y religiosa de Roma. Un ejemplo pues que representa esta gestión cultural es Plotina, que era la esposa de Trajano y era seguidora del epicureísmo. También pues como en muchos otros momentos de la historia, la mujer fue acusada y condenada a la muerte por las prácticas mágicas, ¿no? Hay algunos casos muy emblemáticos, como el de Servilia, acusada por Nerón. También hubo algunos ejemplos, ¿no? Más bien como ejemplos de vida, como el de la esposa y la madre de Séneca, que lo acompañaron a su suicidio, ¿no? O sea, siguieron su suicidio convencidas del valor, ¿cierto?, de la filosofía de Séneca y de sus fundamentos éticos. Hubo un grupo, ¿no?, que practicó, le llamaban las mujeres del desierto y las madres del desierto, que eran mujeres que rompían por alguna razón, que tenían problemas para el matrimonio o que habían tenido algún problema pecaminoso o considerado pecaminoso en la época, y se retiraban a vivir su espiritualidad y su religiosidad a zonas muy apartadas. Inclusive dicen que adoptaban trajes masculinos y en la mayoría de casos pues adoptaron una postura de retirarse del mundo, ¿cierto? Pero relacionarse entre ellas desde la espiritualidad. Hay otro caso muy, digamos, muy sincrético, que es el de Macrina, porque después fue considerada santa. Macrina es una mujer de Capadocia, Palestina, y se dice que pues ella era seguidora del platonismo y con su madre, o sea, en una relación entre mujeres, crean un convento para las mujeres donde enseñaban no solamente los valores espirituales del cristianismo, sino que enseñaban el pensamiento de Platón. O sea, ejerció, digamos, de alguna manera la enseñanza en un convento. Obviamente, estas mujeres que llegaban al convento tenían que aislarse de la vida y sobre todo de la vida con el otro sexo, y basaban su conocimiento en el platonismo cristiano y en las escrituras. Pero digamos que hay un elemento muy interesante que después lo va a retomar el cristianismo, y es el papel de la virginidad, ¿no? O sea, las vírgenes eran vistas como el único ser humano que ha permanecido tal como originalmente fue creado el ser humano, ¿sí? Y entonces digamos, este grupo, este convento que crea Macrina, pues implica la práctica de la virginidad y de la castidad, pero se resalta también pues su enseñanza de la filosofía platónica. Hay otro grupo, ¿no?, que podríamos decir que no está exactamente en la filosofía, pero sí muy cerca, porque acuérdense que estamos en una época donde la filosofía y el conocimiento de la época en medicina,
en matemáticas pues no estaban separados de una manera pues muy fuerte o muy digamos muy lejano, ¿no? O sea, que es la medicina, o sea, las mujeres practicaron la herbolaria, practicaron la partería, y como estuvo la figura de Galeno, que le dio hasta cierto punto una sistematicidad a la medicina, es decir, empezó a construir lo que hoy sería un valor científico de la medicina, las mujeres también acompasaron esta práctica con mucha sistematicidad. Allí se destacan algunas figuras, ¿no? Como Laite, Olimpia de Tebas, Elefantide. Hay un dato interesante de esta época en Roma, y es que hubo un médico llamado Sorano de Efeso, que a partir de los relatos de las mujeres, de las comadronas, de su herbolaria, hace el primer tratado de obstetricia y ginecología de la época, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, lo publica él, pero de todas formas las mujeres de allí participan en entregar ese conocimiento en ese tratado, ¿no? Eso pues me parece como importante. Y de verdad, pues muy relevante, ¿verdad? En este aspecto del desarrollo ya de la medicina, como bien lo tocaba, ¿no? Aparte del desarrollo de la producción filosófica, todo lo que hizo la mujer, pues en este ámbito, ¿verdad? A partir, de dejarse, ¿verdad?, a un lado en esa figura del convento y a lo mejor dedicarse al estudio, bueno, pues fue generando prácticamente estos grandes avances o estos grandes antecedentes de la medicina moderna, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues vamos a nuestra última pausa. Enseguida regresamos, vamos a una pausa muy breve. No le cambie, quédese con nosotros, que nos falta un temita por abordar. Muy bien, muchas gracias. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Vamos, saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, en este su programa de Filosofando, en el último bloque, ¿verdad?, que tenemos ya para abordar un poquito e ir cerrando toda esta temática. Bueno, pues en este tema que tenemos sobre este grupo que ya de alguna manera nos había señalado, con las emperatrices y las sacerdotisas, que son una figura clave dentro de esta producción del pensamiento en esta cultura, ¿no?
Sí, yo pienso que estas dos figuras conjugan lo que fue el papel de la mujer en la sociedad romana, porque si bien podemos concluir, ¿no?, que la mujer tuvo voz, pero tampoco tuvo voz pública, aunque tuvo su influencia religiosa en el desarrollo de la integración social, en un desarrollo, como ya lo vimos, muy incluyente, y de alguna manera trascendía esta influencia un poco a los muros del ámbito privado, ¿no? Y las emperatrices pues fueron ejemplarizantes, fueron modelos, ¿cierto?, de actitudes, de conductas, de comportamientos sociales, eran mujeres de élite, como ya lo habíamos señalado, madres, esposas o hijas de emperadores, pero como, digamos, representantes de estos aspectos, digamos, del gobierno romano, conjugaban alguna influencia política, obviamente desde esta esfera, desde la esfera religiosa, desde la esfera de la espiritualidad y por lo tanto desde la esfera privada, ¿sí? En la ciudadanía es muy curioso, ¿no?, saber que las mujeres eran ciudadanas, podían ser libres o inclusive podían ser, si eran esclavas, podían ser liberadas pues, a través de toda una serie de procedimientos y de acuerdos, pero no tenían voz pública. Por lo tanto, sigue siendo esa constante en la historia de que la mujer nunca estuvo en la esfera pública y en la política, ¿no? O sea, su influencia la ejerció desde el ámbito religioso y desde el ámbito privado, ¿no? O sea, una serie de valores. Hay un asunto allí interesante en esta conjunción de emperatrices y sacerdotisas, y es que eran grupos que condenaban la violencia de la mujer, ¿sí? Hacían, digamos, llamados a la violencia de la mujer, y hay registros de, digamos, de denuncias de la violencia contra la mujer, sobre todo cuando las figuras que ejercían la violencia eran muy destacadas, ¿no? Entonces podemos ver, pues, pocos logros, pero de todas formas muy interesantes. En general, es una época donde la investigación de lo femenino es muy reciente, ¿no? Así y que es. hay pues mucha fuente masculina, pero sobre lo femenino es muy poco. Exactamente, es un campo muy poco explorado, este ámbito del feminismo, pues no, a lo largo de la historia de la filosofía, ¿verdad? Cuando vemos filosofía, pues vemos toda la producción de los varones, pero prácticamente un espacio dedicado a este estudio de la filosofía de la mujer, pues es muy poco, ¿verdad? Lo que se tiene en este campo de investigación, ¿no? Y creo yo que hace falta como que pues darle ese impulso, ese auge a toda esta producción que todas las mujeres filósofas nos han dejado a lo largo de la historia. Y para terminar, doctora, en este preámbulo, ¿qué le recomienda a usted, qué le recomienda a las mujeres, ¿verdad?, hoy en día, precisamente para que se interese por conocer estas producciones filosóficas que se han tenido a lo largo de la historia? Pues yo pienso que ya la sola postura de centrar las ideas en la mujer, de indagar sobre su papel, su pensamiento, ¿cierto? De centrar la potencia femenina, de centrarse en la potencia femenina, ya permite a cada mujer ir descubriendo y despejando un pensamiento histórico. Es muy importante mirar estas genealogías femeninas, porque como mujeres somos deudoras
de esa historia, ¿sí? Somos, digamos, herederas, pero también deudoras. Y la investigación en este campo es sumamente importante porque es que nos configura también, no solamente como personas, sino como sujetos que quitan ese manto de invisibilidad que ha tenido la mujer a lo largo de las diferentes épocas. Y por ejemplo, estas madres del desierto se han destacado en algunas épocas algunos grupos, o sea, mujeres que se agrupaban para vivir en comunidad, como estas madres del desierto en Roma, y posteriormente ya en la Edad Media vamos a encontrar las beduinas, las terreras, o sea, grupos de mujeres. Hay inclusive un grupo que recientemente han reportado los historiadores que se llamaba las anatolias en Oriente, que eran mujeres que trabajaban, que tenían cierta autonomía. O sea, hay que despejar ese manto histórico que tiene la vida de la mujer, ¿cierto? No solo en la historia, sino en el pensamiento filosófico, ¿sí? Y creo que es una tarea, pues, que implica muchos desafíos, pero que nos abre una proyección muy importante, ¿no? O sea, las mujeres no han sido reconocidas como sujetos de pensamiento y menos de pensamiento filosófico, pero yo sí creo que tienen una relevancia y hay una característica en el pensamiento filosófico de las mujeres, y es que piensan desde la experiencia. O sea, las mujeres no han pensado desde la abstracción, sino desde su propia experiencia, desde su propia realidad, y esto genera un pensamiento muy enriquecedor. Así es, doctora. Y bueno, pues el programa se nos ha terminado. No nos queda más que agradecerle pues su tiempo, su espacio que nos brindó para compartir bueno, pues estos minutos de reflexión, y pues agradecer, ¿verdad?, su disposición, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme conversar, ¿cierto? Porque estos son temas pues muy apasionantes, muy interesantes. Y la difusión que ustedes hacen es sumamente valiosa. Muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno, esperemos contar más adelante en una emisión más de nueva cuenta con su participación, ¿verdad? Esperemos tenerla pronto. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, estimada audiencia, ya sabe que usted y yo en la próxima semana tenemos una cita aquí por Canal Foro CX en una emisión más de su programa Filosofando. Hasta la próxima. Canal Foro CX. Marca la diferencia.